Se acerca otro segmento más de respuestas bíblicas, por lo tanto busque lápiz, papel, invite a un amigo y por supuesto tome la Biblia, la palabra de Dios, y únase a nosotros. Bienvenidos amigos a otro programa más de respuestas bíblicas. Con ustedes su amigo Daniel Scarone, encantado del privilegio que tengo de poder compartir con ustedes a través de este medio. Y quiero recordarles, como siempre lo solemos hacer, que la persona más importante de este programa es usted como espectador y televidente, porque sin su participación no lo podríamos llevar a cabo. ¿Cómo es que usted puede ayudarnos a llevarlo a cabo? En un momento se lo explico, no sin antes tomar tiempo para presentar al invitado de hoy, el licenciado Jorge Jaque. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muy amable, es un placer. Hemos estado compartiendo ya en varios programas aquí en Respuestas Bíblicas y hemos aprendido mucho acerca de la palabra de Dios. Estábamos recordando a nuestra audiencia que es imposible continuar con nuestro programa a menos que nosotros podamos tener la reverberación de las preguntas que nos llegan por correo electrónico, porque ellos son los que, a través de la dinámica que está haciendo el programa, ellos son los que formulan los interrogantes. Y puede usted hacerlo enviándolo al correo electrónico a la siguiente dirección: rb@3abnlatino.org. Repito, rb3abnlatino.org. O al correo común de la siguiente dirección: 3ABN Latino, Respuestas Bíblicas, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. O al teléfono de línea 618-627-7021 o al 1-800-752-3226. O escribir, como mencionamos al principio, a respuestasbbíblicas@3abnlatino.org. Gracias por su comprensión, participación y también la buena voluntad de estar con nosotros. Reitero que es siempre un gusto de poder estar con ustedes. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, y estamos listos para comenzar un nuevo programa con buenas preguntas que han llegado y yo creo que nuestros amigos están esperando que empecemos a dialogar sobre esto. Quiero repetir algo más que hemos venido diciendo en este ciclo de programas Respuestas Bíblicas. Es que si ustedes, amigos, quieren de alguna manera hacer que esto sea más fructífero, el estudio de la palabra de Dios, reúnanse con otros amigos, como usted lo ha dicho varias veces, el pastor Scarone. Es muy bonito ver que hay grupos de ustedes que se reúnen y van siguiendo el programa para así aprender más. Y lo cierto es que hacen de la temática prácticamente de nuestro programa la temática recurrente del estudio. Quiero decirles que me llegan algunas invitaciones para unirnos en LinkedIn, en Twitter y en algún otro aspecto. Quiero decirle a nuestra amable audiencia que en algún momento vamos a tomar algún tipo de decisión ejecutiva en relación con esto, pero todavía no lo hemos hecho. Por lo tanto, como son tantas las consultas, les agradecemos que se tome el tiempo de poder hacernos las preguntas bíblicas por correo regular electrónico, de tal manera que podamos darle la dinámica, pero es abundante el flujo el tránsito de mensajes que recibo a través de esos aspectos. Sí, es así. Y pues entonces, si usted gusta, doctor Scarone, podemos empezar con la primera pregunta. ¿Qué dice? Habla de la genealogía de Jesús. Dice, según el Evangelio de Mateo, José, el esposo de María, es hijo de Jacob. Pero en Lucas dice que José es hijo de Elí. ¿Cuál de los dos es el verdadero padre de José? Pareciera que hay una aparente contradicción ahí. De paso, esta fue una pregunta que nos llegó por mensaje de texto. Es decir, la recibió Teresa Bonilla y ella nos hizo el seguimiento del mensaje y aquí estamos con esta pregunta. Quiero decirle a mi buen amigo que hace la pregunta que cuando
leí la pregunta, me pareció en primer lugar que podía haber habido algún tipo de composición errónea. Luego, cuando miré con atención, descubrí que es muy correcta la pregunta. Evidentemente alguien está planteando una pregunta muy detenida sobre las estructuras de genealogías que aparecen aquí. Y vale la pena que nosotros hablamos, y ya les digo a nuestros amigos a dónde tienen que ir. Algunos que están en estudio, díganle a algunos que abran el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, y a otros que están también con su Biblia en mano, que abran su Biblia en Evangelio de Lucas en el capítulo 3. Y vamos a leer Mateo 1, versículo 16, y Lucas capítulo 3, el versículo 23. Muy bien. ¿Cuál leemos primero entonces? Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Correcto. Y luego estamos en Lucas capítulo 3, versículo 23, que dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Recordemos algo, la genealogía o las genealogías apuntaban a indicar algo en relación con los antecedentes del personaje central al cual estaban apuntando. Tanto uno como el otro mencionan el nacimiento del Señor Jesús y su herencia, linaje humano, de una línea o de otra. Es muy interesante comparar ambas genealogías. Correcto. Y quiero decirles que al principio esta pregunta me engañó profundamente porque me pareció algo fácil de responder. Pero después de haberme dedicado un buen rato a la lectura comparativa, descubrí que no es una de las preguntas fáciles. Gracias por la pregunta que nos han hecho. Evidentemente, las inquietudes que están teniendo no son malas, son como para probar hasta dónde podemos llegar. Correcto. Por un lado, quiero decirles lo siguiente. Abran Evangelio según San Mateo y vean lo siguiente. La genealogía de Mateo, que es el primer libro que nosotros encontramos en el panorama del Nuevo Testamento, avanza de Abraham hasta José. Es decir, es el sentido histórico, la secuencia del flujo natural. La genealogía de Mateo acompaña a los hechos de la historia. En el caso de la genealogía de Lucas, es exactamente lo contrario. Parte de Jesús y avanza hasta hacia atrás. Adán. Ahora, observe usted algo interesante. Uno arranca la genealogía con Abraham. El otro arranca con Jesús y la termina en Adán. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es lo que significa aquí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por un lado, Mateo, que era un publicano, es decir, converso al movimiento cristiano, que vivió durante mucho tiempo de los impuestos, que pudo recaudar de las buenas personas que se lo pagaron y envió parte de lo recaudado al Imperio Romano y se quedó con otra buena parte que había invertido para comprar su trabajo, porque esa era la función de los publicanos, y que tiene muy buena memoria. Él sabe que es importante para el pueblo de Dios ser descendiente de Abraham. Correcto. Lucas, que es un gentil, y entiende que el primer hombre se llama Adán, está terminando su genealogía con Adán. Y está diciéndole al pueblo judío, unos y otros, todos venimos de la somos primera. hijos de Dios. Exacto. Qué interesante, ¿no? Es muy interesante. Muy interesante. Muy interesante lo que está planteando uno y otro, porque definitivamente por un lado nos encontramos que es importante el estudio de la genealogía, es la manera en la cual se proyectaba el pueblo hacia el pasado, con todas las vicisitudes y peripecias que el pueblo de Dios había tenido en sus antecedentes,
pero hay una dramática oposición. Por lo tanto, en primer lugar, la primera observación que hacemos es que hay un cruce de la orientación de la genealogía. Mateo va desde el principio, desde Abraham, no desde el principio, desde Abraham hasta Jesús, exacto, sí. Y nosotros encontramos que la genealogía de Lucas cruza la orientación. El otro aspecto que pude observar es que cuando se analiza el punto de la disparidad, vamos a ver algo que es interesante. Y es que cuando vemos la genealogía de Lucas, la genealogía de Lucas daría la impresión de recorrer la genealogía vía materna, es decir, a través de María. Mientras que cuando vamos a la de Mateo, la genealogía a través de Mateo es vía paterna, es decir, va recurriendo a el pasado y el antecedente de José a través de José como padre. Y cuidado, no lo menciona. De este modo, nosotros encontramos algo interesante aquí, viendo la genealogía, y es que la línea real llega a Jesús a través de su padre, y su descendencia física de David la establece a partir del linaje de María. Lucas, a diferencia de Mateo, no incluye a las damas o las mujeres en la genealogía. Y así es que aparece José como hijo de Elí por el matrimonio posiblemente, porque Elí quizás no tuvo hijos, y así aparece aquí en el capítulo 3, versículo 23, como representante de la generación de María. Ya Moisés había establecido un precedente acerca de este aspecto, es decir, ¿qué es lo que pasa cuando se produce un gap, una ausencia dentro de las estructuras genealógicas? Abra su Biblia, porque es interesante estudiar este aspecto que se plantea en el libro de Números, en el capítulo 27. ¿Números? Vamos a ir a Números, vamos a ir a la Torá, vamos a ir a prácticamente los 5 primeros volúmenes de las Sagradas Escrituras, vamos a ir a el cuarto de los libros de las Sagradas Escrituras, es el libro de los Números, capítulo 27, y vamos a leer de los versículos 1 al 11. ¿Números? Capítulos 27, 1 al 11. Ok, dice lo siguiente ahí en el capítulo 27 del libro de Números, del versículo 1 en adelante. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Aclaremos algo. Había tenido descendencia, pero no masculina. Oh, verdad. Esto es lo que vale la pena quizás que usted entienda como lector ahora en nuestra interactuación. Sí, muy bien. Entonces, Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Este aspecto lo señalo porque definitivamente es posible encontrar que a veces se producen
a algún tipo de paréntesis, algún tipo de intervalo entre una generación y otra generación. Pero quiero decirles algo, los nombres numerados desde Elí, 3.23 de Lucas, hasta Reza, capítulo 3, versículo 27 de Lucas también, no se encuentran en ninguna parte de las Escrituras. Estuve intentando corroborar este aspecto, es decir, cuando Lucas dice, capítulo 3, versículo 23, no hay otra comparación de esta genealogía que está presente aquí, nosotros no podemos compararla con otro. Es decir, es exclusivo solo de Lucas. Claro. Es decir, Zorobabel y Salatiel, versículo 27, son los únicos nombres que corresponden a los nombres registrados en la genealogía de Mateo entre David y Jesús. Ajá. Y creo que en el registro genealógico se encuentran ciertos paréntesis a veces o vacíos. Y quiero decirles que no significa esto que el registro esté faltante. Vale la pena que usted entienda que a veces se producen algunas dificultades. Vean ustedes algunos de los aspectos que aparecen aquí. Por ejemplo, si vamos a Mateo 1:16, vean el cuidado que ejerce Mateo. Dice, y engendró Jacob a José, marido de María, y vea que si usted revisa del versículo 16 para atrás, la palabra engendró aparece sistemáticamente. Engendró a fulano de tal, engendró a fulano de tal, engendró a fulano de tal. Correcto. Pero cuando llega ahora al versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, De la cual nació. de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ajá. No dice engendró. Correcto. Es decir, la ausencia le está indicando que Mateo es preciso, es cuidadoso. ¿Por qué? Porque claramente Jesús está mencionado como hijo de María, pero no de José, Interesante. porque fue engendrado del Espíritu Santo. Ya. Es decir, a rasgos generales, aquí nos encontramos con algo. Las genealogías cumplen ambas su objetivo, y es, llevan un sentido, uno inverso, el otro el sentido histórico. Una indica que hay un linaje de Abraham que lo conecta con los judíos al Señor Jesucristo, y el otro es que hay linaje de Adán, lo que nos conecta con la raza humana, con la humanidad a la cual Él viene a salvar. Y hay lagunas, hay intervalos, y eso yo lo conozco bien, y le voy a decir por qué. Porque en alguna nacionalidad yo debo figurar como descendiente de mi abuelo, Ajá. porque mi padre nunca tomó esa nacionalidad. Ah. Pero mi abuelo era nacido Correcto. dentro de esa nacionalidad, y por esa nacionalidad que yo tomo, la tomo, pero está el gap, está la ausencia Está el de la vacío, el generación de espacio mi vacío. padre. Ajá. Por lo tanto, cuando alguien pueda buscar algún tipo de registro dentro de ese lugar, va a aparecer que yo soy descendiente de mi abuelo. Pero quiero decirles algo, estoy seguro porque yo lo conocí y él me dijo que era mi papá y mi papá existió. Pero en el legajo esa parte definitivamente no figura. Por lo tanto, cuando vayamos a las genealogías, nosotros debemos tener en cuenta, y esto es, no quiero decirle que esto sea una pieza de arte magistral que todo lo explica, pero las genealogías de tanto en tanto se presentan con que tienen ese tipo de intervalo entre uno y otro. El incidente de las hijas de Zelofehad plantea una de las situaciones dentro del aspecto intergeneracional que puede ser entendible. Por lo tanto, entendiendo y tomando en cuenta estos aspectos y el énfasis diverso que se quiere proporcionar a través del estudio de las genealogías, creo que lo mejor que podemos hacer, le digo a quien gestionó nuestra pregunta, que es una muy buena pregunta, creo que la manera más sabia de poder hacer es tomar la narración de Lucas, tomar la narración de Mateo y poder combinarlas ambas
y nosotros vamos a poder tener un registro bíblico bien consumado en la máxima de la potencialidad que nosotros podemos tener en la combinación de estos elementos. Pero es muy interesante el factor que usted recalca, y es el hecho de el orden de la genealogía, el interés que pone uno y otro en, digamos, destacar ciertos aspectos que tienen que ver con Mateo, por ejemplo, presentando a Jesús de una manera, Lucas presentando a Jesucristo de otra manera, tratando de enfatizar tal vez un aspecto que nosotros no vemos, pero para el lector de aquel tiempo, para el lector del antiguo cercano oriente, es muy importante estos pequeños detalles que hacen que de alguna manera se arroje más luz. Y es bueno entenderlo. De hecho, el Señor Jesús para ellos era un descendiente de Abraham. Exacto. No era un pagano el que les estaba hablando. Es decir, era alguien que tenía su ascendencia y que era corroborable. Y esto definitivamente los discípulos lo habrán de luchar. Pero por el otro lado está toda la línea real, todo el linaje real, que definitivamente nosotros lo vamos a encontrar. Es decir, cuando leemos el mismo libro de Ruth, ¿verdad?, y cuando vemos la descendencia que el linaje pasa por David y llega definitivamente a María, nos encontramos que esa parte de la historia va interrelacionándose con todo el marco preambular de la vida ministerio del Señor Jesucristo, que lo inserta dentro del linaje de real, de la casa real, y eso es importante en la vida y ministerio del Señor Jesús. Correcto. Pero todavía aquí no terminan las preguntas interesantes, tenemos más. Tenemos más, claro que sí. Tenemos más. Pero sí, gracias, doctor Scarone, por aclarar estos puntos que nos arrojan más luz en el entendimiento de la palabra de Dios. Tenemos otra pregunta que ha llegado. ¿Qué quiere decir el uno será tomado y el otro será dejado? Hay un texto en la Biblia que vamos a leer, pero en ese texto dice que uno será tomado y el otro será dejado. ¿Significa que serán tomados para destrucción y los que son dejados se pierden? ¿O no se salva ninguno? Wow, es una pregunta interesante. Interesante, sí, señor. Hay un sitio en el internet que hemos abierto hace ya un tiempo que se llama Adventist Pastor Online. Y hemos puesto la respuesta que ustedes van a encontrar. Posiblemente ahora tengamos algún agregado, porque siempre en el comentario hilvanamos algún otro detalle que la lectura del texto nos impone a nuestra conciencia y la podemos compartir. Pero vamos a el texto y su contexto, y vamos a leer Evangelio según San Mateo, si el licenciado aquí nos ayuda, y vamos a leer el capítulo 24 de Evangelio según San Mateo, y vamos a leer de los versículos 35 al 45. Mateo 24, versículos 35 al 45 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Y aquí bien nos acercamos a la pregunta. Entonces, dice el versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vale la pena que nosotros tengamos un marco de esta sección del libro de Evangelio según San Mateo,
una sección muy, muy importante a la cual haríamos bien en leer a menudo, en revisarla y analizarla. En primer lugar, este es el momento en el cual el Señor Jesucristo está dialogando con los discípulos y está respondiendo una pregunta que ellos le formularon en forma directa a Él como su Señor y su Maestro. Y la pregunta era, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es decir, retrotraigámonos un momento y salgan ustedes en su imaginación de ese momento de estudio con sus amigos, con otras personas que están estudiando la Biblia, y vayamos al huerto de los olivos. Desde allí, en el olivar, está Jesús con los discípulos. Están mirando la explanada. Obviamente no estaba la mezquita que hoy se ve la cúpula de Jerusalén, pero allí estaba el templo. Ese era el lugar donde estaba el templo. Y la visión que había era espectacular. No la podemos tener en foto. Habría que superponerlo y hacer un trabajo de Photoshop, sacar la mezquita para que usted ponga allí eso. Y quiero decirles que cuando usted lo logre, va a tener un problema muy serio con todos los descendientes de Mahoma, porque ahí hay una mezquita islámica que está sobre donde anteriormente estaba el templo de Jerusalén. Y lo único que queda de la parte del vestigio anterior era el muro, es el muro de los lamentos, es decir, donde los judíos van a orar y a hacer sus oraciones. Y quiero decirles que esta es una pregunta importante, porque surge de una pregunta que hacen los discípulos. Cuando ven el templo espectacular, le dicen, ¿qué pasará con esto? ¿Qué ocurrirá? ¿Sí? Entonces el Señor comienza a decirles que llegará un momento de destrucción y que habrá guerras, y comienza a dar todo el panorama de señales. Y antes de continuar con el panorama de señales, quiero decirle, licenciado, vamos a hacer aquí una cortita pausa para decirle a nuestro amable teleaudiencia que está sintonizándonos en este momento, que ellos mismos también pueden hacer sus preguntas si desean y enviarlas aquí a 3ABN Latino. Hágalo al correo electrónico rb@3ABN Latino y al correo común 3ABN Latino, Respuestas Bíblicas, P.O. Box 220, como está allí en pantalla. West Frankfort es la población, Illinois, IL es el estado, 62896, o al teléfono de línea 618-627-7021, o puede llamar al teléfono gratuito 1-800-752-3226, o escribirlo por email rb@3abnlatino.org. Gracias por estar con nosotros. Y si llegó, quiero decir que estamos respondiendo a Evangelio según San Mateo. La consulta es sobre qué es lo que significa el uno será tomado y el otro será dejado. Y estamos en el contexto. Estamos prácticamente en las inmediaciones de la primera parte del capítulo 24, donde el Señor Jesús hace referencia acerca del panorama de señales y abunda hasta lo que nosotros encontramos que comienza a indicar y que está a partir del versículo 40, ¿no? 35 al 40 y 41. Pero es importante ver el contexto de esto, porque el versículo 41 dice que estarán, 40 dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. El 41 dice, dos mujeres estarán moliendo, la una será tomada, la otra será dejada. Aquí lo que implica, quien hace la pregunta es, las dos serán tomadas para perdición. Quiero decirle lo siguiente, observe en primer lugar la naturalidad del contexto. El contexto lo va a guiar porque la primera referencia anterior es al caso de Noé y el diluvio que llevó a todos. ¿Se perdieron todos? No, no se perdieron todos. Se perdieron muchos, pero no se perdieron todos. Es decir, cuando dice que el uno será tomado y el otro será dejado, la referencia anterior es al caso del diluvio.
Por lo tanto, aquellos que están implicando que todo se pierde, no tiene sentido con el contexto inmediato. ¿Me sigue, licenciado? Correcto. Tengo una pregunta que le voy a hacer enseguida. Lo otro importante es qué significa esto de ser tomado. Porque algunos implican que será tomado para perdición. La palabra que se utiliza allí es para lambano. ¿Dónde aparece esa palabra? Vean ustedes dónde aparece. Vamos a ir a Evangelio según San Juan, ¿Sí? capítulo 14, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Seguro que usted lo sabe de memoria. Seguro que si usted es un cristiano, lo sabe de memoria. Es un texto muy conocido. Le digo, de por sí, es el que dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué más? Oh, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también ¿Y os qué estéis. dice? Tomaré a mí mismo. El uno será tomado, ese es el verbo. Y os tomaré a mí mismo, hacia mí. Os tomaré conmigo. Ese es el sentido de para lambano. Está claro, no hay duda. No hay cura, no hay ninguna duda. Ahora, en cuanto a la idea de que uno será tomado y el otro será dejado, el que será dejado, en otras palabras, será dejado de lado. A eso se refiere. Es decir, lo mismo que pasó en el periodo de Noé, lo va reiterando posteriormente. Es decir, la hilación es la secuencia. La hilación es secuencial. Es decir, del mismo modo que unos son tomados, en el caso del arca, los otros fueron dejados. Lo mismo ocurrirá cuando venga el Señor. Hay salvación y definitivamente otros quedarán. Qué interesante, porque en la parte, digamos, en la imagen gráfica que uno se hace del momento del arca de Noé, el diluvio, definitivamente la arca se está alejando porque las aguas han subido a tal punto que ya empieza a flotar y se empieza a ir, se empieza a alejar. Y literalmente aquellos que no pudieron llegar, no pudieron conseguir que se abriera la puerta, son dejados. Correcto. Y los otros son tomados. Y los otros son tomados. Porque es el Señor el que toma a esa arca, porque si el Señor no la tomara, posiblemente también se hubieran perdido. Correcto. Es decir, esa secuencia nosotros la encontramos acá y definitivamente debemos preservar su integridad. Y vale la pena para algunas fuentes, digamos, adventistas, que ustedes quieran corroborar, quiero decirles que ustedes pueden encontrar una corroboración acerca de este aspecto en distintas otras fuentes que son, por ejemplo, el comentario bíblico adventista, el capítulo, el volumen 5, la página 504. Ustedes pueden encontrar corroboración, y en los escritos de Elena de White, en Manuscript Releases, en volumen 9, en la página 137, donde definitivamente el espíritu de profecía hace referencia a ese aspecto. Vale la pena que usted lo tenga en cuenta. Pero la pregunta es bien clara. No es que no se salva nadie, no, claro. No. Somos tomados por el Señor y en sus manos encontramos la salvación. Muy bien. Y es un poco, hay una versión por ahí que enfoca esto de una manera diferente, no vamos a entrar ahí, pero está tan clara la explicación que realmente no deja lugar a dudas. Muy bien, doctor Scarone, tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta de Rolando. José Rolando López. Sí, Rolando dice, ¿qué pasajes nos ayudan para explicar por qué las mujeres no deben usar aretes? Bueno, quizás sean los mismos pasajes que nos dicen que los hombres tampoco debieran usar. Bueno, hay algunos pasajes y sería bueno que hagamos una secuencia rápida sobre estos aspectos
pero sobre todas las cosas del sentido bíblico que esto tiene. ¿Por qué razón? Porque hoy estamos viviendo en un periodo en el cual nuestra sociedad está avanzando y tomando espacios dentro de las prácticas de la iglesia. Y a veces resulta difícil poder tornar distinguible ciertos elementos y valores culturales y poder decir qué es qué, ¿sí? Por ejemplo, periodo anterior, y permítame tomar, si bien esto es respuestas bíblicas, déjenme decirles esto porque puede ilustrar un poco el contexto. Estábamos trabajando en la Universidad Adventista de Centroamérica y llegaba un grupo de damas de diversos lugares de América Latina. Tenemos que ir a buscar a una dama que llegaba desde Jamaica, vía aérea. Debíamos ir a buscar a una dama que llegaba de Venezuela, vía aérea. Debíamos ir a buscar una dama, de esposa, digamos, de uno de los profesores distinguidos de la Universidad de Montemorelos, México, que llegaba también vía aérea. Y vino el hombre de Relaciones Públicas y me dice, pastor, ¿se animaría usted a ayudarme a encontrar a estas damas en el aeropuerto? Y le dije, con todo gusto voy con usted. Y fui con él. Y entonces nos paramos en la puerta de entrada de lo que hoy es un aeropuerto totalmente redimensionado. Estoy hablando para aquellos que son costarricenses, amigos, queridos, ticos, ¿no es cierto? Los ticos, sí. Que conocen el aeropuerto José Santa María, allí más cerca de Alajuela que de San José, aunque cuando aterrizamos allí dicen que bienvenidos al aeropuerto de San José, y estamos prácticamente a menos de 1 kilómetro de Alajuela. Esa es la realidad, el aeropuerto está sobre Alajuela. Y allí estábamos. Y entonces comencé a decirle, esta es una dama. ¿Cómo se llama? No sé. Esta es la otra y esa debe ser la otra. Básicamente, el principio que me llegó o me llevó a identificar fue justamente el criterio bíblico que nosotros tenemos. Es decir, esto que José Rolando López, quizás José lo pregunta porque se confundió en un aeropuerto, estoy haciendo una broma. Pero esta es la realidad. Hoy en día nos encontramos con que posiblemente algunos cambios estén ocurriendo. Ojo, esas damas, muy buenas damas, excelentes cristianas, muy apegadas a la Biblia, la palabra de Dios, y respetuosas. Pero vean ustedes, y vamos a ir ahora a lo que es respuestas bíblicas. Vamos a Génesis, capítulo 35, versículo 4, y vamos a leer juntos, y vamos a alternar luego con Éxodo 32, los versículos 2 y 3, y 22 del capítulo 35, y vamos a ir analizando algunos de estos aspectos. Génesis 35. Génesis 35, perdón. 4. ¿Perdón? Génesis 35. 4. Ok, ahora sí. Génesis capítulo 35, versículo 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Es decir, los zarcillos se los despojaron y se los dieron. Ahora, el otro contexto es el de Aarón. Y en Éxodo, el capítulo 32, los versículos 2 y 3, dice el texto sagrado lo siguiente. Éxodo 32, los versículos 2 y 3. Ok, allí dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Observen y vean ustedes que no les dije en broma lo que mencioné al principio. Es decir, son hombres y mujeres los que toman esta decisión. Sí. Hombres y mujeres. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Básicamente, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 3,
plantea algunos elementos importantes en lo que debiera ser el atavío, el adorno, la presencia de una dama cristiana que refleja el carácter del Señor Jesucristo en la sociedad de esa época. Ajá. Y en Primera de Pedro 3, Sí. vamos a leer desde el versículo 1 y avanzar. Licenciado, ¿qué dice? Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Quiero decirle a nuestro amigo López que no es solamente el arete, es decir, es todo el decoro general, es nuestra indumentaria, es cómo nos presentamos, es cómo nos vestimos, es como que quizás cómo nos presentamos nosotros aquí. Exacto. Cuando nos presentamos aquí, lo hacemos por una razón. Alguien la vez pasada me dijo, y estábamos dando un seminario en ese momento en uno de los camp meetings en Michigan, licenciado, y hacía mucho calor. Y a veces el calor es sofocante, es apabullante, ¿no es cierto? Sí. De paso, hace poco estuvimos respondiendo a alguien de una pregunta que nos llegó de Santa Marta. Yo recuerdo, el calor era, pero tremendo. Recuerdo en un par de ocasiones, Nicaragua, Managua, Nicaragua, y también David, Chiriquí, era, pero terrible. En algún momento tuve que ir de una iglesia hasta el hotel para cambiarme indumentaria e ir a la segunda predicación por el tipo de calor que hacía cambiado. Pero ¿qué es lo que significa? Y alguien me preguntó, ¿por qué no está en camisa? ¿Por qué no se siente mejor? Quiero decirle lo siguiente, en mi cultura y la cultura que me inculcaron, la indumentaria involucra una pauta de respeto al otro, del respeto a usted, del respeto a mi prójimo. Es decir, no solamente voy a tratar de presentarme adecuadamente por respeto a mí mismo, sino por respeto al prójimo. Y este es un criterio que lamentablemente estamos perdiendo dentro de nuestra sociedad actual. Nuestro modo de vestir, dice Elena de White, debe ser de poco costo, no con oro ni perlas, ni vestidos costosos. El dinero es un depósito que Dios nos ha confiado. No es nuestro para gastarlo en la complacencia del orgullo o la ambición. En manos de los hijos de Dios el dinero es alimento para los hambrientos, ropa para los desnudos, es una defensa para los oprimidos, para dar de comer a los hambrientos y vestir a los desnudos. La moda, la ostentación absorben los recursos con que se podría consolar y aliviar a los pobres y a los enfermos y privan al mundo del Evangelio del amor del Salvador. Este consejo es realmente poderoso, es importante. Es decir, cuando nosotros pensamos en cómo debemos ataviarnos y qué es lo que significa, debemos reflejar el carácter del Señor en todo lo que hacemos. Buen gusto, ropa limpia, bien vestidos, bien peinados, bien presentables. Esa es nuestra proyección de respeto a la sociedad que nos rodea. Hay un consejo más y dice lo siguiente: la ropa debe ser de donosura, la belleza y las cualidades propias de la sencillez natural. Cristo nos ha prevenido contra el orgullo de la vida, pero no contra su gracia y su belleza natural. Qué interesante. Y sabe que me quedé pensando por un momento, porque nosotros también tenemos que, como hombres, a veces estamos la pregunta venía dirigida obviamente a las mujeres en cuanto al atavío y especialmente al uso de aretes. Pero yo creo que incluso en los hombres puede haber algún elemento que sea usado
no con la intención simplemente de vestirse bien, sino con la intención de mostrar algo que es absolutamente externo, pero que pueda ser usado como para llamar la atención. Pero sí es importante, en términos generales, lo que la Biblia está aconsejando aquí es que nuestro atavío, tanto de hombres, o debiera decir tanto de mujeres como de hombres, debiera ser el atavío que es decoroso, que induce al decoro, a la humildad incluso del espíritu. Lo que llevamos puesto puede ser un reflejo de lo que somos por dentro. La realidad es que no hay valor exterior o adorno Ajá. exterior que pueda suplir lo que significa lo que es natural, lo que es espontáneo, No, lo que es propio y lo que se lleva con buen gusto. Así es, eso es verdad. Pues entonces esta es la pregunta que nos hacía nuestro amigo Rolando, y que pues hemos ya pues contestado. Tenemos aquí una pregunta que nos llega de alguien que nos dice lo siguiente: amigo, Cristo guardó el sábado en la ley antes de dar a conocer la gracia. Esta es una pregunta muy interesante. Y quiero decirle al amigo Wilfrido que este aspecto es muy interesante. El sábado, en realidad, antecede a la ley y antecede a la gracia. El sábado es una manifestación del amor de Dios. Y el sábado es una dádiva que Dios le concedió al hombre. Y esta es una manifestación de su don libre. En cierta ocasión, recuerdo que en mi país, del cual soy oriundo... ¿Cuál es ese país, doctor? Montevideo, Uruguay. Montevideo, Uruguay. Muy bien. Un religioso de una congregación, nos encontramos en uno de los buses. En Montevideo, Uruguay, le llaman ómnibus a los autobuses, lo que llamamos aquí autobús o bus. Y como el recorrido era bien largo, y nos encontramos, se produjo un diálogo interconfesional, no muy común, porque básicamente cuando nosotros encontramos que quizás dos pastores de diferentes confesiones religiosas se encuentran, generalmente pueden ir a veces discutiendo, pero este fue un encuentro muy amigable, muy interesante, muy apropiado. Y él básicamente tenía alguna idea en relación con nuestra visión del sábado y de la ley. Y él nos veía a nosotros como legalistas. Así que fui al Génesis y analizamos el sábado con él, juntos. No necesitábamos quizás ir abriendo la Biblia, con que citáramos la Escritura. Ya más o menos uno veía que el otro estaba abriendo la página mental y estaba ubicando allí el texto. Y estábamos indicando algo. El sábado, en realidad, es una manifestación de un don divino. Abra su Biblia, por favor, y vamos a revisar lo que nosotros vimos en ese diálogo que tuvimos con nuestro colega de Confesión Evangélica. Génesis capítulo 2. Los versículos 2 y 3, que es lo que dice. Bien al principio de la Escritura, el libro primero, segunda página, y vamos a encontrar allí en Génesis capítulo 2, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios culmina aquí la creación y dice de una manera bien clara que Él entrega eso y se lo da, lo bendice. Es decir, bendecir es aprobar, cuenta con la aprobación divina. El sello divino. Y entonces ahora dice que lo santifica, es decir, Él es el que lo aparta.
No es que nosotros lo hayamos seleccionado. No, nosotros no podemos santificar nada, tampoco podemos usar la palabra bendición, pero santificar no tenemos la cualidad de hacerlo. No. El único que tiene la capacidad de hacerlo es nuestro Dios. Sí. Dice que Él, Dios, lo santifica. Y hace algo más. Lo aparta. Dice que Él reposa en el mismo en ese día. Ahora, es muy difícil que nosotros podamos encontrar que Dios haya hecho este triple acto sobre cualquier otro día. Lo bendice, dice el texto, lo santifica y reposa Él. Ahora, cuando Él nos da el día sábado, es para que nosotros nos encontremos con Él. Así es. Y es un don que Él da. No hay nada de legal en aceptar un regalo. Es como que yo tome algún teléfono de estos celular que en el mercado pueden tener mucho valor y le diga aquí a mi amigo, se lo regalo. Él me puede decir, tengo uno, gracias, no lo necesito. Pero es un regalo. Y cuando nosotros regalamos algo, no estamos, si aceptamos el regalo, no estamos siendo legalistas. Estamos siendo simplemente agradecidos. Correcto. Y en la gracia de la aceptación de lo que Dios nos da, no hay legalidad. Recuerdo que cuando llegamos a visualizar algunos de esos aspectos, mi amigo me dijo, Daniel, te agradezco mucho porque no había visto esta perspectiva y nunca me había explicado a alguien la perspectiva del sábado de este ángulo y cambia por completo el panorama. Sí. Ahora, quiero decirles algo. El sábado aparece, y véanlo aquí, aparece antes del judaísmo. El sábado no está vinculado con el pueblo judío al principio. El pueblo judío lo rescata porque definitivamente Dios lo estableció. Y por esa razón el pueblo es elegido porque aceptaron al Dios de la creación. El Dios del sábado. Y nosotros encontramos que aparece definidamente mucho antes del catolicismo, antes que haya una iglesia católica, antes que los hombres hayan aceptado definidamente el catolicismo. El sábado aparece al principio. Aparece antes de la iglesia presbiteriana, de la iglesia bautista, de la iglesia evangélica, de cualquier otro movimiento religioso. Los hombres observaron el sábado porque la Biblia dice que esa generación de la creación recibió el sábado y lo observó. El sábado, observen algo también importante. No es el sábado una manifestación de la ley, porque aparece antes de la ley. Antes de la ley, exacto. El sábado fue, la ley cita la creación. La ley en el cuarto mandamiento dice, acuérdate. Es decir, le lleva a la memoria al hombre a decir, haz el ejercicio mental de recordar lo que fue dado al principio. Y observe que todos los demás mandamientos dicen, haz esto, haz lo otro, pero el sábado dice, acuérdate. ¿Por qué? Porque el sábado fue dado al principio. Más, es interesante Éxodo capítulo 16, versículo 4 y 5. Éxodo 16, 4 y 5. 4 y 5, sí. Y esta es una experiencia muy importante. El pueblo de Israel seguramente no lo pudo olvidar por mucho tiempo. Tuvo que ver con su dieta. Y nosotros no olvidamos fácilmente los lugares donde comemos. Es lo que dice a lo menos el Martín Fierro, ¿no es cierto? Dentro de alguno de sus dichos. Tener la memoria del buey que nunca olvida ande come, dice el Martín Fierro. Éxodo 16, 4 y 5. ¿Qué dice Éxodo 16, 4 y 5? Dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Siguiente.
Más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Observen, el sexto día, Día de preparación. previo al sábado, el pueblo recibía una doble porción del maná. ¿Ven eso? Y aquí está lo interesante del punto, que lo hicieron por 40 años. Ajá. Es decir, el sábado nos está revelando algo importante en esto. Y Jesús establece un orden de sentido de una manera bien clara en relación con este aspecto. Y lo dice en Evangelio según San Marcos, el capítulo 2, versículo 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, es Señor aún del sábado. Qué bueno ver este aspecto. Así es. Estimado amigo que nos hizo la pregunta, el sábado precede a la ley. El sábado precede al momento de la gracia. Y por la gracia que nosotros recibimos, que el Señor nos infunde, nosotros de un modo gracioso, de un modo amable, le decimos al Señor, Señor, aquí estamos, queremos formar parte de tu pueblo, queremos hacer tu voluntad, queremos andar en tus sendas, queremos andar en tus caminos. Y toda vez que ese fenómeno extraordinario aparece en el tiempo al cual le llamamos sábado, y nos preparamos para él, el Señor de toda creación se encuentra con nosotros como sus criaturas para establecer el diálogo de adoración, el diálogo de estudio, el diálogo que nosotros estamos teniendo juntos aquí con la palabra de Dios y unidos en un momento de fe y en una misma esperanza. Es el día que Él reposa y que nosotros reposamos también. Es el día que Él bendijo, que aprobó por lo tanto, que Él santificó, lo apartó para tener un momento de encuentro con nosotros y en el que Él reposó triple sello de creación. Toda vez que usted esté reposando en el día del sábado, lo está reconociendo como bendito, como santo o como el día del Señor, que a partir de ese momento será el Señor de su vida. Que Dios le bendiga.